estudiantes, tengan ustedes un excelente día. El tema del día de hoy es tejidos vegetales y el objetivo es conocer las principales funciones de los tejidos presentes en las plantas. Antes de ir a los tejidos de los vegetales como tal, necesitamos recordar lo que vimos en la clase anterior acerca de los reinos de las plantas. Recordemos que las plantas tienen también su clasificación y estas son plantas con flores y plantas sin flores, ¿no? En este caso tenemos sin flores ni semillas como con esporas, tenemos las briófitas y también las pteridofitas. En las briófitas tenemos nosotros a musgos, hepáticas, su organización es tipo talo, sus tejidos son primitivos, dependen de agua para la fecundación, el gameto masculino tiene flagelos para nadar. Y luego tenemos las pteridofitas, que son helechos. Su organización es tipo corno, verdaderos tejidos, y también depende del agua para su fecundación. Luego tenemos nosotros las plantas con flores y semillas. Estas son conocidos como espermatofitas, su organización tipo corno. Estas a su vez se dividen en angiospermas y las gimnospermas. Tienen características distintas. Por ejemplo, en las angiospermas tenemos nosotros flores con ovarios, sus semillas están protegidas en el interior del fruto, como podemos ver en esta imagen, y sus flores son muy vistosas, se notan sus pétalos, sus sépalos, estambres. También tenemos las gimnospermas. Estas son flores sin ovarios, sus semillas están desnudas, no encerradas en frutos, como podemos ver aquí nosotros una avellana. Las flores poco vistosas, agrupadas en conos. Estas también se las conoce como coníferas. Bien, recordemos también que las plantas pueden ser vasculares y las no vasculares. Si hablamos de plantas vasculares, estamos diciendo que poseen en este caso tejidos especializados para transportar agua y alimento a través de la planta. Y cuando hablamos de plantas no vasculares, son las que simplemente no presentan tejidos vasculares. Los tejidos vegetales. Se recuerdan que en la clase anterior nosotros veíamos los tejidos vegetales de forma general. En esta clase nosotros vamos a detallar cuál es la función de cada uno de estos tejidos que conforman la planta. Recordemos que tenemos nosotros los meristemos, tenemos los tejidos conductores, tenemos los tejidos de sostén, tejidos protectores y las parínquimas. Vamos entonces a resolver o a estudiar todo este cuadro que tenemos del lado izquierdo. Meristemos. Se caracteriza por estar un poco diferenciados y por su gran cantidad de división. Son los responsables de la multiplicación celular. Sus células presentan paredes celulares finas con pocas vacuolas, de pequeño tamaño y núcleos grandes. Se encuentran localizados en todos los lugares de las plantas en donde tiene lugar el crecimiento en altura y grosor. Existen tres tipos de tejidos meristemáticos. Antes de conocer los tejidos, observen ustedes este tejido de la planta. Aquí podemos ver nosotros un tejido, en este caso de meristemos, porque recuerden que nosotros decíamos que son los responsables de la multiplicación celular. Y es por eso que nosotros aquí, en este corte apical de la raíz de la cebolla, podemos notar que muchas células se encuentran ya desarrollándose, multiplicándose, están incluso en un estado de mitosis. Y si nosotros recordamos mitosis, básicamente significa ya la reproducción de un nuevo organismo. Bien, entonces, los tipos de tejidos meristemáticos son el embrionario, que se encuentra dentro de la semilla de las plantas, luego el primario, que es el responsable del crecimiento longitudinal, el secundario, que permite el crecimiento en grosor de las plantas. Aquí tenemos nosotros otro ejemplo, y básicamente lo que vamos a encontrar aquí nosotros es un tejido visto desde un microscopio, en ambos, ¿no?
Bien, tejidos conductores. Son tejidos que tienen como función transportar la savia, tienen forma alargada y esto pueden ser de dos tipos. El tejido vascular o conductor transporta agua, minerales, hormonas y otras sustancias indispensables para la subsistencia de las plantas. Pero ¿cuáles son esos dos tipos de tejidos conductores? Primero, tenemos el xilema o también llamado leño. Este tejido es el encargado de transportar el agua, los minerales y otros nutrientes que se encuentran en el suelo, desde las raíces hacia el resto de la planta. El conjunto de sustancias que transporta el xilema se lo conoce como savia bruta. También tenemos el floema o el liber. Esto está conformado por células vivas que transportan en sentido ascendente como descendente, es decir, sub y baja, azúcares y compuestos producidos en las hojas durante la fotosíntesis, hacia los tallos y las raíces donde son utilizados o almacenados. El conjunto de estas sustancias que transporta el floema se llama savia elaborada. Es decir, básicamente nosotros estamos hablando que la savia bruta está compuesta por agua y sales minerales, mientras que la savia elaborada tiene elementos como almidón, fructosa, sacarosa, etc. La savia bruta va desde la raíz a las hojas, mientras que la savia elaborada va desde las hojas al resto de las plantas. La savia elaborada requiere de la fotosíntesis para formarse, mientras que la savia bruta se crea sin fotosíntesis. Nosotros podemos notar aquí la diferencia de estas dos savias, de la savia bruta y de la savia elaborada, que son parte del tejido conductor. Tejidos protectores. Recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos, evitando la pérdida de agua, las variaciones de temperatura y el ataque de otros organismos. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector de que se trate. Este tejido se clasifica en epidermis y suber. Epidermis se ubica recubriendo principalmente la superficie de las hojas, flores y frutos y también de tallos jóvenes, como lo podemos ver en la imagen. Esta imagen es del tejido epidérmico que protege la planta de los cambios de ambiente, de la pérdida de agua y de los ataques de los depredadores. Y su otra clasificación, que es suber o también llamado corcho, que está constituido por capas de células muertas con paredes engrosadas cubiertas por una sustancia llamada suberina, que es impermeable al agua y al aire. Este tejido se encuentra en la parte externa de los tallos y de más de un año. Aquí pueden ver ustedes este tallo y acá también podemos ver otro ejemplo de células que conforman la epidermis de la planta, donde se puede observar aquí los estomas. Si ven ustedes estos, son los estomas de las plantas. Acá también los podemos ver, ¿sí? Bien. Los parénquimas, otro tejido. Este en cambio tiene una función distinta, tomando en cuenta que esta es la que da cuerpo a las distintas partes de la planta, a la vez que se especializan en funciones diversas. Por ejemplo, en las hojas contienen los cloroplastos responsables de la fotosíntesis. En los tallos y en las raíces almacenan sustancias de reserva energética como el almidón. Bien, tenemos aquí nosotros este tejido parénquima, que es un tejido muy fundamental que almacena sustancias energéticas, como lo habíamos indicado, el almidón. Según su función, las parénquimas se clasifican en clorofílico, que es el principal tejido fotosintético. Por ello, sus células contienen abundantes cloroplastos. Se localizan en las partes verdes, hojas y tallos herbáceos. De reserva, sus células tienen grandes vacuolas que se acumulan productos elaborados como por la planta, como por ejemplo almidón, disacáridos, ácidos. Se localizan en ciertos órganos específicos como los tubérculos. Tejidos de sostén.
Confieren a la planta solidez y consistencias. Están formados por células de paredes gruesas y adosadas estrechamente. Existen dos tipos. Tenemos colénquima y esclerénquima. Las colénquimas, su función es dar flexibilidad. Células vivas, poliédricas con pared celulósica. Ustedes aquí pueden ver un ejemplo de este tejido de sostén. Y también está el otro tipo que es esclerénquima. Este en cambio se encarga de darle dureza. Son células muertas con paredes lignificadas, pétreas y fibras esclereídas. Básicamente entonces podemos decir que colénquima, su función principal es darle flexibilidad a la planta, y la esclerénquima, su función principal es darle dureza a la planta. Después de haber estudiado todos estos tejidos que forman parte de la planta, aquí tenemos nosotros la ubicación de los tejidos ya prácticamente con una planta completa. Tenemos el tejido epidérmico. Recuerden que su función es protectora de las hojas y también de los tallos. Aquí podemos ver nuevamente los estomas. Parénquima, un tejido fundamental sobre todo para la fotosíntesis y el almacén de ciertas hojas, ¿no? Miren ustedes, aquí tenemos el tejido de parénquimas. Los meristemas, que se recuerdan ustedes que hablábamos que su función principal es darle crecimiento a la planta. También tenemos aquí el tejido conductor, que es el que se encarga de transmitir la savia bruta, y cuando llegue a las hojas esta savia elaborada pueda ascender y descender. Y aquí también tenemos suber, que está en este caso pues en los tallos y hojas viejas, brindando esta función de protección, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de tejidos vegetales, estamos aludiendo a aquel conglomerado de células con una misma función, que se hallan unidas unas con otras de forma sólida y sobre todo perdurable, con el fin de formar grupos macizos con una misión en común, es decir, son grupos de células que se asemejan en referencia a su forma y función. Si no existieran todas estas funciones por parte de los tejidos, simplemente esta planta no pudiera tener esa forma y sobre todo no pudiera hacer todo lo que hace y beneficiarnos a nosotros los seres humanos y también a los animales. Cada uno de los tejidos vegetales, recuerden, están constituidos por células. ¿Y qué células? Células eucariotas de naturaleza vegetal. Bien, para mañana ustedes recuerden que deben de estudiar porque vamos a hacer una actividad en clase que va a ser calificada. Estudiantes, que tengan un excelente día.